Buenas, buenas amigos de la Biblioteca del Fútbol. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Tanto tiempo, Daniel, hacía un tiempo que no salíamos al aire. Así que bueno, una alegría estar con ustedes. Eh, Hoy, ¿qué nos toca, Daniel? Los campeonatos de Independiente, haciendo esta revisión histórica de los campeonatos nacionales de los equipos argentinos. Claro, sí, sí, ya terminamos, hicimos los de Boca y los de River y ahora estamos con Independiente. Acá tenemos de fondo el estadio de Independiente. Ajá. Y bueno, vamos a ir largando los votos que nos han acercado en los grupos de Bueno, Facebook, en las distintas redes sociales. Arrancamos con el voto de Manuel arrancamos Radici. con la Eh, competencia nomás. Ahí, no, él votó el de 1938, el de 1939 y el nacional de 1967. Ahí 38-39, primer bicampeonato de Independiente. 38 y 39. Este, mm, a ver si tenemos alguna foto para compartir, Daniel, eh, mientras vos seguís con... mi- Seguimos con Walter Borges, que nos votó el Nacional del 77, ¿no? La heroica contra Talleres de Córdoba, el Metro del 70, y nos votó también el torneo de 1994, el que le gana en la última fecha, el clausura del 94, que le gana la última fecha a Huracán y se corona campeón. Mientras se va bueno, cargando la foto, acá tenemos, vemos al equipo acá de tenemos Independiente. ¿De qué año se va? campeón de 1938. Este, ya estamos hablando de la época ya bien entrado del profesionalismo. Sería, si no me equivoco, su primer campeonato de la era profesional. ¿Sí? Tenemos también, eh, sabemos que estamos hablando de una época muy importante en cuanto a figuras para el equipo de Avellaneda, pero también lo tenemos como alguien destacado en ese campeonato, que quedó a la sombra de lo que fue Erico, de lo que fue Sastre y de la Mata, Juan José Zorrilla, extremo Tremendo, izquierdo, extremo izquierdo. Entre tremendo goleador. 1930, sí, entre 1934 y 1941 convirtió 65 goles en 184 partidos en Independiente. ¿Sí? Como un destacado de los tapados de aquella época, Daniel. Muy bien, ahí seguimos con el voto de Fabio Ferreira, que nos votó el Metro de 1970, el Nacional de 1977, el Metropolitano del 83, ¿no? Último partido contra Racing, Independiente campeón y Racing descendiendo. ¿Cómo no lo van a recordar los hinchas del Rojo al Metro del 83? Muy Eh, bien. Acá Emiliano Azócar, mi abogado de confianza. Acá vamos a leérselos bien porque si no después me llevan mal las cosas. Votó el Nacional de 1977, el Metro del 83 y el Metro del 70, ¿no? 83 y Bueno, 70, ganando el título nada menos que ante su eterno rival. pero bueno, dijiste ahí, Daniel, el año 77, ¿no? Bueno, Claro, el Nacional de 1977 que le ganan la final o empatan el partido con Talleres 2-2 y exactamente. salen campeón con 9 hombres. Acá estamos Exacta, viendo
El imágenes gol de de ese Ricardo Bocchini. partido. El gol Sí, del el gol, Bocini, el que el empate en sentencia el Córdoba. 2-2. Exactamente, bueno, como hablabas, una hazaña de aquel momento cuando todos daban por ganador al equipo cordobés. Y otra imagen, otra foto de aquella época, a ver, ahí la estamos compartiendo. Eh, Festejos y llantos de José Omar Pastoriza con sus jugadores, ¿no? Como vos dijiste, con esa cantidad de jugadores y bueno, y la hazaña para el Independiente campeón de aquel certamen. Y como lo hicimos la vez pasada, tomamos una de estas inteligencias artificiales y para seguir con este juego le pedimos que nos diera tres campeonatos o los tres mejores campeonatos de Independiente y nos dijo el Nacional del 77, el Metro del 83 y el Apertura del 2002. El Apertura del 2002, el que venía 3 puntos arriba de Boca. Boca le estaba ganando 1-0 y Pusi Meri empata 1-1. Independiente mantuvo la diferencia y en la última fecha se consagró campeón. Muy bien. El amigo Jorge Iwanzuk, ¿no? Que estuvo de invitado en nuestro programa, nos votó el campeonato del 38 y del 39 en primer lugar, el Nacional de 1967 en segundo lugar y el Metro de 1973 en tercer lugar. Eh, Mm, bien. Dijiste el del año 1967, Daniel. el A Nacional ver del 67. el Nacional del 67. A ver qué es lo que tenemos. Acudimos a los archivos de Biblioteca del Fútbol. Tenemos, también vamos a ver, Daniel, fotos de la Biblioteca del Fútbol. ¿Sí? Acá van a ver. La delantera del campeón nacional del 67. Ahí, ahí Savoy, ya te fuiste. Savoy Bernao, Artime, Valverde y Tarabini. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver. Sí, 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 La, de la, qué delantera. es la delantera del campeón nacional del 67. Ustedes van a ver que son fotos sacadas de lo que, ¿no? De lo que tenemos archivo en Biblioteca del Fútbol, Daniel. Tenemos también un, eh, una, una foto de color de lo que era la época, de lo que era el marketing de la época, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hablar de marketing también en Independiente. Acá tenemos un almanaque. ¿Quién está? ¿Quién se lo ve en la foto? Fue campeón en ese equipo, a Luis Artime. Ahí sí se lo ve. ¿Se alcanza a ver? Ahí. Sí, 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 Eh, clarito, clarito. bueno, como para que veamos lo que era el marketing en aquel momento Ahí de la carnicería que sacaba el almanaque claro, con los colores del rojo. exactamente, Daniel. Bueno, Después se- se- tenemos el voto de Martín Fernández, que nos vota el Nacional del 77, el Apertura del 2002 y el Campeonato del 88-89, ¿no? El que hablamos en uno de los programas pasados, ¿no? El campeonato que a igualdad, eh, si terminaban en empate, se definían por penales y le daban un punto más al que ganaba los penales, ¿no? Esto que nos duró solamente una vez y que el rojo salió campeón, sacándole una importante diferencia a Boca, que terminó en segundo lugar. ahí tenemos Tenemos el equipo el campeón campeón de ese año, el de último campeonato de Bocini. de ese torneo que hemos hablado en Biblioteca del Fútbol. Y también una figura de aquel momento que provenía de las filas de San Lorenzo de Almagro y que fue gran protagonista en ese torneo.
Rubén Darío Insúa. Ahí tenemos Insúa, sí, sí, que venía ¿Eh? como bien dijiste, de San Lorenzo de Almagro. Seguimos con los votos y tenemos a Hugo García que nos vota el Nacional del 77, el Metro del 83 y en tercer lugar el Campeonato del 38. Bien. Un amigo Marcelo Sopi, hicimos el secundario juntos. Marcelo Sopi nos vota el Nacional del 77 en primer lugar, el Metro del 83 en segundo lugar y el Campeonato del 2002 en tercer lugar. Muy bien. Ahí, Acá qué tenemos, estamos subiendo? A Don Mar. aquí La lo tenemos. realidad en el medio, Ah, ¿no? exactamente. Claudio Marangoni en ese año, en uno de los matches ante su clásico rival, en 1983, que bueno, que sabemos, ¿no? Que Independiente se realza con el título y el clásico rival termina descendiendo, Daniel. Ahí, perfecto. Eh, ya vamos teniendo algunas tendencias en los votos y Mario Wilden nos vota el Nacional del 77 en primer lugar, el Metro del 83 en segundo lugar y el Campeonato de 1938 en tercer lugar. Ujú. Muy bien. Seguimos Seguimos, con a ver. Simón Castro que nos vota el Campeonato de 1938, el Nacional del 67 y el Nacional del 77 en tercer lugar. Bien, bien. Bueno, yo lo que quería destacar, Daniel, si me permitís, haciendo una revisión ahí estoy compartiendo fotos, por, por todo lo que es la historia de Independiente y los campeonatos que ha obtenido en el orden nacional, vemos que en la década del 50 hubo un vacío en cuanto a logros, como le ocurrió a varios clubes, bueno, como será a Boca, solamente en la década del 50 pudo obtener un solo título, le ocurrió a River también en la década del 60, bueno. Acá hay una foto del año 1953 y un partido de la selección argentina. ¿Por qué traemos esta foto a colación y la mostramos en Biblioteca del Fútbol? Es el gol imposible de Ernesto Grillo. Sabemos que Ernesto Grillo es una de las historias más importantes, ¿no? Importantes del equipo de Avellaneda. Ernesto Grillo, acá ante los ingleses en cancha de River, haciendo el gol imposible. Ese gol imposible, hasta el gol de Maradona con los ingleses en el 86, se lo consideró el gol más importante de la historia del fútbol argentino. ¿Sí? Este partido Argentina lo gana 3-1 ante Inglaterra en cancha de River y fue la primera vez que la selección argentina le gana al combinado británico. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes porque si bien está la selección argentina, pero bueno, Ernesto Grillo, en este caso, con la selección argentina y gran parte de la historia del equipo de Avellaneda. Figura emblemática de Independiente, Grillo. Norberto Sein nos vota el campeonato de 1960, el campeonato de 1963 y el nacional de 1967. El de Bueno, 1960, dijo. 1960, ese campeonato de 1960 es un campeonato donde se le denominó el fútbol espectáculo, donde muchos equipos contrataron a muchos extranjeros. Boca y River gastaron una fortuna e Independiente sin gastar una fortuna salió campeón y los dejó relegados tanto a Boca como a River. Y acá estamos Bueno, viendo el campeón de esa fecha, de ese año. claro, de ese año. Bueno, y además, hiciste mención a lo que es el fútbol espectáculo. Independiente en ese certamen tuvo tres jugadores uruguayos.
¿sí? En ese, en ese equipo campeón. Acá lo estamos viendo. En el año, dijimos en el año 60. Acá tengo el nombre, bueno, se me traspapeló, pero bueno, ahora cuando encontremos los nombres, a ver, acá. En 1900, dame un momento, Daniel, acá tenemos. El 27 de noviembre pasa a perder con Atlanta 0-1, se consagra campeón, como decías, Daniel, y los tres jugadores uruguayos que llegaron al rojo, que están ahí en pantalla, Doukas, Silvera y Roldán. ¿Sí? Esta foto en particular es en el empate ante Racing 0-0 en la penúltima fecha. Perfecto. También tenemos el voto de Claudio Grassi, que nos dice el Nacional del 77, el Nacional del 78 y nuevamente el Metro del 83. Bueno, a El, ver, ahí mientras vas buscando, Nacional del 78. Nacional del 78, Argentina campeón Bueno, ese año. Mientras vamos exactamente. Bueno, buscando ¿a quién la tenemos foto. acá? El destacado de ese Nacional. ¿Quién es este? Es Carlos Fren, Daniel. Claro, que terminaría dirigiendo, ¿no? Con Diego Armando Maradona. Claro, bueno, fue una de las figuras de ese campeonato que recién mencionaste y que es parte de la votación de quienes nos siguen. Paolo Proietti votó 1938, Nacional de 1967 y el campeonato de 1994, el clausura. Bueno, y le Bueno, hemos pedido en estos alardes de me- producción a a tres inteligencias artificiales distintas y han votado distinto las inteligencias artificiales. Esta otra a ver, votó el Metro de 1970 en primer lugar, el Nacional de 1977 en segundo lugar y el Clausura de 1994 en tercer lugar. Y la otra votó el campeonato de 1967, el Nacional del 70, perdón, el Metro del 70 en segundo lugar y el Metro del 83 en tercer lugar. Y ahí tenemos al campeón de qué año, Seba. del Metropolitano de 1970, ¿sí? Que han votado las inteligencias, y tenemos el destacado, el destacado de ese campeonato en particular, eh, Aníbal Tarabini. Sí, a ver si Aníbal se ve. Taravilla. Ahí sí lo Bien. puedo ver. Bueno, ese es el jugador destacado para Independiente en aquel Metropolitano que lo vio salir campeón. Fabián Ramallo votó el campeonato de 1938, el campeonato nacional de 1967 y el metro del 83. Acá Ajá, bien. tenemos dos votos idénticos, tanto de Adrián como Julián Ricci, un compañero de trabajo, y ambos votaron. Nacional del 77, metro del 83 y el campeonato del 88-89 que hablábamos recién. Bueno, Daniel, se me había pasado, habías mencionado uno de los votos de nuestros amigos, del clausura de 1994. ¿Sí? Definición ante Huracán en la última fecha. Acá tenemos fotos de Biblioteca del Fútbol. Se alcanza a ver a Rambert, ¿sí? Ah, igualito. Tratando claro, tratando de sortear a Gutiérrez, si no mal recuerdo, que era el arquero de Huracán, lo que fue el último partido, ¿no? El 4-0, en la cancha de Independiente de aquel año. Y acá tenemos
otra foto también, ya con los jugadores, también foto de Biblioteca del Fútbol, con los jugadores festejando, se lo vi a Diego Caña, entre otros. ¿Sí? A los jugadores Un Diego Caña, Independiente obligado a ganar, estaba un punto claro, abajo, llegaban a esa Pablo última Roche, fecha. Gustavo López, Y el exactamente. rojo no solo que ganó, sino que gustó, goleó y campeonó con ese 4-0 frente al Globo que vio frustrada su posibilidad de salir campeón. Muy bien. Sergio Álvarez vota el metro del 83, vota también el clausura del 94 y vota el de 1988-89 que hablábamos, ¿no? El de los penales. Ujú. Damián González votó el Nacional de 1977, el Metro del 83 y el Campeonato del 38 en Bueno, tercer lugar. ahí hablamos de lo que fue el campeonato del 38. Eh, Hay que saber que en 1939 también Independiente vuelve a campeonar, entonces el 38 y el 39 son los campeonatos, el único bicampeonato que tiene hasta aquí en toda su historia a nivel torneos nacionales independientes. ¿Sí? Acá tenemos fotos de los jugadores independientes festejando lo que era aquel bicampeonato, ya con el campeonato del 39. Y hoy hablábamos de los grandes cracks de aquella época y tan renombrados y tan reconocidos por nosotros que siempre hablamos del fútbol antiguo, ¿no? Acá lo tenemos, Daniel. Antonio Sastre, Vicente de la Mata y Arsenio Rico. Tres cracks, tres históricos del equipo de Avellaneda. Samuel Katowski nos vota Nacional del 77, el Campeonato del 38 y el Metro del 83. Sergio Ramos vota el Nacional del 77, el Campeonato de 1938 y el Metro del 83. Muy bien. Jorge Argañarás vota el Metro de 1970, el Campeonato Metro del 83 y el Campeonato del 2012, la apertura, ¿no? El que decíamos que venían peleando, ¿no? ¿Cuántos campeonatos venían peleando Boca e Independiente y se los termina Claro, llegando bueno. Independiente? Bueno, ahí tenemos algo al respecto. Eso es lo que fue el último campeonato. Acá la formación, la última formación campeón de Independiente a nivel nacional. En aquella apertura, Daniel, que mencionás, y la pelea mano a mano con el equipo Ceneice. Y tenemos también de ese equipo, aquí lo tenemos, Daniel, Américo Gallego. Y El último Américo director Valle, técnico, claro, el último director técnico campeón en la historia de Independiente Independiente, a nivel nacional. el Tolo Gallego. Pablo Wey no vota Nacional del 77, Apertura del 94 y el Campeonato del 38. Alfredo Roja vota el campeonato del 38, el campeonato del 63, ¿no? El que hablábamos del 9-1 a San Lorenzo en la Bueno, última fecha y esa huelga de los jugadores de San Lorenzo que se quedaban parados en el campo de juego. Y acá ahí, tiene el primer y único voto para el campeonato de 1948 también, el campeonato de 1948, donde la AFA trajo a árbitros ingleses para dirigir ujú. los partidos. Y acá tengo el gráfico de qué año, Seba. Bueno, vamos a hablar primero de lo que mencionaste recién en los votos. El Independiente campeón de 1963, lo hemos hablado eh, en alguna ocasión en Biblioteca del Fútbol, recuerdo. Eh,
este es el festejo en el vestuario de aquel equipo. Y también ese partido con San Lorenzo tuvo incidencias, eh, jugadas polémicas, eh, disconformidades con el árbitro del encuentro. Acá lo vemos, en este partido lo vemos al Bambino Veira de espalda, que está, que le cometieron falta. Bueno, el árbitro no le sanciona la falta, ahí empezaron los problemas. El árbitro que le dice que se levante, los jugadores de Independiente presionando al árbitro para que no cobre la falta. Bueno, la cuestión es que los jugadores de San Lorenzo se sintieron perjudicados y tomaron la decisión de no hacerle fuerzas al equipo contrario. El resultado fue 9-1 y otra de las fotos al respecto que marcan lo elocuente ¿no? de lo que estamos contando, de lo que un penal de Independiente en ese 9-1 y el arquero de San Lorenzo cruzado de manos, ¿sí? Sin movimiento alguno ante la ejecución del jugador Independiente. Y muy bien. así como se definió ese campeonato, Daniel. Ahí. Seguimos con los votos, ya nos quedan menos. Américo Juárez votó el campeonato. Don Américo vota el de 1938, el Nacional del 77 y el campeonato de 1960. Daniel, habías hablado hoy en el voto anterior, hablábamos del equipo de 1948 que había tenido un voto, ¿sí? Bueno, Exactamente. acá está la formación, que fue el último campeonato de la década del 40, y después vino toda la sequía que Hasta hablábamos de la década, 1960. exactamente, ¿sí? Bueno, esta es la formación que presentó en aquel año, en aquel campeonato. Ahí, como les decíamos, año donde tuvimos árbitros ingleses dirigiendo el torneo. Analía Juárez nos vota el de 1938, el Nacional del 77 y cierra con el Metro del 83. Un amigo de la Daniel, casa, Lucas Cortina, a ver, nos vota el campeonato de 1963 en primer lugar, el de 1939 en segundo lugar y el Apertura del 2002 en tercer lugar. bueno. Te estaba escuchando, Daniel, y la gente está votando mucho a lo que es el campeonato del 38. ¿Qué pasaba 10 años antes? Acá hay una foto. La El inauguración del primer primer estadio estadio de de cemento. cemento. Exactamente. Lo que fue la doble visera, ¿sí? Ese partido se inaugura con un partido ante Peñarol de Uruguay. Eh, Fue un 2-2. Acá tenemos una foto de lo que fue aquel empate en dos, que bueno, es anecdótico lo que fue en aquel momento, para el equipo de Independiente, tener un estadio de cemento, el primero en Sudamérica. Es un estadio que en aquel momento sostenerlo, para sustentarlo, no solo ese estadio se utilizaba para actividades futbolísticas, sino el club lo utilizaba para otros deportes, para otras actividades, cosa de poder solventar lo que fue aquel gasto, ¿no? Ahí, perfecto. Sí, sí, el primer estadio de cemento en América y el segundo en el mundo, ¿no? El Estadio Independiente, un orgullo, Claro, claro, eh, que no es poco. que no es poco. Hugo Canal nos vota también otro amigo de la casa, el Metro del 83, el Clausura de 1994 y el Campeonato del 88-89. Ahí me decía que votaba todos los campeonatos donde estuvo el Bocha, ¿no? O sea, no Ajá, todos los bueno. campeonatos de Bochini, pero sí estuvo Bochini en los tres campeonatos que eligió. Diego Ibarra, Daniel, déjame este que es sí, el último,
Diego Ibarra vota en 1938, Nacional de 1977 y Metro de 1970. Y con eso tenemos todos los votos salvo los votos nuestros. Sí, Bueno, que decime. ya se votó mucho el metro del 70. Te he escuchado. Bueno, al año siguiente, Independiente vuelve a repetir título en el Metropolitano en 1930 en 1971. Y acá, ¿quién lo tenemos? Ricardo Pavoni, que El es llevado en Chivo. andas, claro, en el festejo al año siguiente, en 1971. Una foto que quería traerles. Voto que no tuvo votos del Metro del No, 71, al igual que los dos campeonatos de la época amateur, el del 22 y el del 26, y las copas nacionales, que es una tónica que la mayoría de las copas nacionales, tanto como cuando hicimos el de Boca, el de River, y ahora que hacemos el de Independiente, no han tenido votos las copas claro, bueno, nacionales. acá tenemos fotos, Mientras Daniel. ahí vamos viendo que ya acá nos va Eh, marcando que tenemos que ir cerrando, así que tendríamos bueno, comentarnos bueno, seguimos esto en el próximo. y Bueno, comentarnos acá que estamos viendo. Independiente tuvo una rica historia amateur, si no llevo mal la cuenta, ganó 6 copas nacionales, ¿sí? De la etapa amateur. Esta es la primera, el primer logro futbolístico, la Copa Competencia de la Nación organizada por la Federación Argentina, que en 1914. Hay que recordar que en ese año las federaciones estaban divididas. Estaba la Federación Argentina disidente y la oficial. La Copa de la Nación se jugaba en la disidente. Fue una de las tantas disidencias que tuvo el fútbol argentino a lo largo de su historia. Pero seguimos en la próxima y bueno, y hacemos un poquitito de revisionismo antiguo. Ay, bueno, mis votos van a ser para el de 1938 en primer lugar, el Nacional de 1977 en segundo, y el campeonato del Metro del 83, ¿no? El rojo campeón, Racing Alavés en tercer lugar. Y bueno, Bueno, y los Daniel, tuyos, y los, cerramos los, después con los resultados. los míos, Daniel. En tercer lugar, a ver que acá los tengo, el Metropolitano de 1970, vuelta olímpica en la última fecha ante Racing, en el cilindro. Este, le arrebata el título a River, que venía, lo hablamos, Daniel, en los campeonatos de River, que le había ganado a Unión el día anterior 6-0. Bueno, la cuestión que Aníbal Tarabini, que recién lo mostramos, patea 3 veces el penal. eh, y bueno, Ceja se adelantaba, bueno, y en el 3-2, Chasalde pone la victoria definitiva. Ese es mi voto número 3. En tercer lugar, en segundo lugar, el campeonato de 1939, que recién hablábamos, el único bicampeonato de la historia, de la mano del campeonato de 1938, con 115 goles, ¿sí? Y en 32 encuentros. Y el mejor promedio, el de ese año 38 también, y de la historia del fútbol profesional. Los cracks, como mostrábamos, Arseñorica, Antonio Sastre, Vicente de la Mata, se consagró en ese 39 en la fecha 32, 2-0 ante Platense. Y el segundo, el que le siguió, fue River Plate, a 6 puntos. Independiente en el 39 consiguió 103 goles a favor. Sí, así que estamos hablando de un Independiente súper goleador, tanto en el 38 como en el 39. Mi número uno, perdón, ese fue mi número uno, el 39. Vamos a pasar al número 2, Daniel, que sería el Nacional de 77, que mostramos la foto y la seña de Independiente y el gol de Ricardo Bocchini. Una noche inolvidable. Lo que fue aquel equipo de esa noche, de Rigante, Paganini, Villaverde, Trocero, Pérez, La Rosa, Galván y Bocchini, Magallanes, que fue reemplazado por Biondi, Outes y Brites, que fue reemplazado por un joven Bertoni. Los goles de Outes y Bianchi y Bocchini ponen el 2-2.
Talleres era amplio favorito en esa noche, iba a quedarse con el campeonato. Bueno, la cuestión que hubo sospechas arbitrales también esa noche. Eh, los jugadores independientes pensaban que iban a ser eh, perjudicados, pero bueno, al final, 3 minutos antes del final, que vimos la foto, Independiente y Bocini ponen el 2-2, y ese sería mi número 2. El 1 ya te lo dije, Dani. Bueno, y vamos a los resultados a ver si llegamos antes de que se nos corte la transmisión. Y tenemos en el puesto número 5 con 13 votos, el Nacional de 1967. En el puesto número 4 con 15 votos, el Metro de 1970. Y entramos al podio. En tercer lugar, con 33 votos, ya duplicando a los que venían, el Metro del 83, ¿no? En segundo lugar, con 35 votos, ahí apenita una mínima diferencia, se volcó por el campeonato de 1938 y arrasó con 58 votos el Nacional que hacías recién mención, el de 1977. Así que ahora en los próximos programas vamos a ir analizando un poquito cada uno de estos 5 campeonatos del Rojo. Pero hasta acá, esto fue los 5 mejores campeonatos nacionales de Independiente. Bueno,